Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la programación, del lenguaje de programación para las placas Arduino. Em, en este aspecto, eh, el- los creadores de Arduino tienen la propia página y ellos mismos proporcionan el programa para programar. Entonces se puede bajar de la página de arduino.cc, que es la página oficial, y ahí se descarga el programa de Arduino. Y pues ya al momento de descargar e instalarlo, la presentación básica es la que se observa ahí en la imagen, que es el llamado Sketch. Bueno, ya al momento de programar nuestro Arduino, y si ya queremos introducir el programa compilado a la placa, pues son como tres pasos básicos, que es el compilar el programa, se resetea la placa y se transfiere el programa a la placa. Entonces, para lo que es la programación, la estructura básica del programa se divide en setup y loop. Son las dos partes principales que aparecen al momento de abrir el programa, como se observa acá en la imagen de inicio del programa. Void setup y void loop. Bueno, en la primera parte, que es el setup, constituye la preparación del programa. En la función se incluye la declaración de variables y se trata de la primera función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta una vez y es empleada para configurar el pin mode e inicializar la comunicación en serie. Y esa es la forma como, pues un ejemplo básico, cómo se establece un pin como salida. Entonces la función es pin mode y entre paréntesis el pin que se desea trabajar y el tipo, el, como se quiere establecer el pin, si de salida o de entrada. La segunda estructura, que es la función loop, incluye el código a ser ejecutado continuamente, leyendo las entradas de las placas, salidas, etcétera. Y ahí se puede observar un ejemplo básico de cómo encender un LED y con un pequeño retardo de un segundo. Eh, ya más adelante explicaremos un ejemplo de programación directamente en el programa. Entonces, en este caso, la estructura básica es que primero se enciende un LED o se pone en on, dependiendo del pin que uno quiera, se espera un segundo. Y el otro paso es ponerlo en cero o apagarlo en el pin que se desee, y con el mismo tiempo de espera de un segundo. Bueno, varias de las funciones que se pueden trabajar en el programa al momento para, para la compilación son varias. Entonces, una función es un bloque de código identificado por un nombre y que es ejecutado cuando la función es llamada. La declaración de una función incluye en primer lugar el tipo de datos que devuelve la función, y después del tipo de datos se especifica el nombre de la función. Entonces ahí, como ejemplo, se crea una variable temporal b, que en este caso es de tipo entero. Y ahí observamos también que en el segundo paso se lee el valor del potenciómetro. Bueno, eso ya es cuando se trabaja con potenciómetro, y ese valor se le agrega a la variable declarada anteriormente. Y en el otro paso, por ejemplo, se da el ejemplo de que se convierten los valores leídos, se dividen se reduce el intervalo de valores, que era de 0 a 1023, y ahora se establece de 0 a 255. Y ya en la parte final es lo que se quiere devolver en esa variable que se ha trabajado. Entonces, las variables que se trabajan en el programa. Una variable debe ser declarada y opcionalmente asignada a un determinado valor. En la declaración de la variable se indica el tipo de datos que almacenará, como entero, entero largo, real, etcétera.
En el ejemplo, una variable entera se inicializa en 0. Una variable puede ser declarada en el inicio del programa antes del setup localmente a una determinada función e incluso dentro de un bloque, como puede ser un bucle. El sitio en el que la variable es declarada determina el ámbito de la misma. Una variable global es aquella que puede ser empleada en cualquier función del programa. Estas variables deben ser declaradas al inicio del programa, es decir, antes de la función setup. Bueno, los tipos de datos que se pueden manejar en el programa son void, boolean, char, sin char, byte, int. Bueno, ya en español los enteros, los bytes, los caracteres, palabras, enteros, reales, bueno, etcétera. Bueno, los operadores aritméticos son los básicos de los programas, como son operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores booleanos, pues ya son los normales de suma, resta, multiplicación, división. Operadores de comparación pues se trabajan como C++, el estilo, como los de igual, distinto, menor, mayor, etcétera. Bueno, sentencias. Las sentencias pues son ya como los ciclos que se trabajan dentro de la estructura del void loop, y pues es la secuencia que queremos que realice el programa. Y en este caso pues se encuentran los if else, los for, switch case, los while, do while, etcétera. Son como las sentencias más principales que se utilizan al momento de programar. Entradas y salidas analógicas. Bueno, vamos a hablar un poco de la función pinMode. Es donde se establece un pin y el modo que se le quiera dar. Función usada en la función setup para configurar un pin dado para comportarse como input o output. Ejemplo, pinMode, el pin que se desea de salida, o sea, output. Configurar el pin número deseado como el de salida. Bueno, la función digital read lee el valor desde un pin digital específico. Devuelve un valor high o low, alto o bajo. El pin puede ser especificado con una variable o una constante. Bueno, otra función es la función digital write, que se introduce un nivel alto o bajo en el pin digital especificado. De nuevo, el pin puede ser especificado como una variable o una constante. Bueno, ahí se especifican otras funciones. Analog read, que lee un valor desde el pin analógico especificado con una resolución de 10 bits. Esta función solo trabaja en los pines analógicos, que son en la placa de 0 a 5. Y la función analog write, que ya escribe un valor pseudoanalógico usando modulación por ancho de pulso, PWM, en un pin de salida marcado, que en la placa son los que tienen como una señal de onda. Bueno, unos ejemplos básicos de código se ilustran acá. En el primero, en este ejemplo de LED conectado a un pin 13, parpadea cada segundo, fue lo que más o menos explicamos al principio. Entonces se establece un pin, el pin 13 es el de la salida, va a ser donde va a estar conectado el LED. Y se establece en el pin mode como salida, que será el 13. Ya en el void loop pues se establece una escritura digital en el pin
que queremos, que ya se ha establecido anteriormente, y se espera un segundo, se apaga y vuelve y se enciende, y así sigue el ciclo. Bueno, este es otro ejemplo de entrada digital. Lee el valor de un interruptor conectado al pin 2. Cuando el interruptor está cerrado, en el pin de entrada habrá un estado alto y se encenderá el LED. Bueno, ya ahorita vamos a hacer un ejemplo desde el mismo programa de Arduino para comprenderlo mejor. Bueno, otro ejemplo es una entrada a partir de un potenciómetro. En el siguiente código se emplea un Arduino para controlar la frecuencia de parpadeo de un LED. Bueno, se establece un pin de entrada para el potenciómetro, un pin de salida para el LED, en este caso el 13. Y ya en el void setup se declara el pin de LED como salida. Y en el void loop se establecen las funciones a desarrollar, que se enciende el LED